Durante 30 años, Oso Pardo sonrió a los focos de la televisión mientras cargaba con una verdad tan pesada que lo ahuecaba por dentro. Para el mundo, era el hijo indómito de la naturaleza salvaje, el espíritu inquieto de la familia de los bosquimanos de Alaska, que reía demasiado alto, se enfurecía demasiado rápido, amaba con demasiada ferocidad. Pero detrás de esa sonrisa vivía un silencio tan profundo que amenazaba cada día con tragarse todo lo que su familia creía haber construido. La mentira nunca estuvo realmente oculta. Permanecía en las pausas entre sus historias, en las semanas en que desaparecía sin previo aviso, en la forma cuidadosa en que evitaba ciertas preguntas. Esperaba pacientemente un momento de descuido para alzarse y desgarrar el frágil tejido de dos mundos cosidos por el secreto. Ese momento llegó una mañana gris de martes de finales de octubre de 2024. El recinto de la familia Brown en el estado de Washington, habitualmente agitado por el movimiento y el ruido, se sentía anormalmente quieto. Raven Adams había entrado en la cabaña que Bear insistía en que era su lugar de trabajo privado, un lugar que él guardaba con una intensidad que ella había confundido alguna vez con temperamento artístico. El aire del interior se sentía viciado, pesado por algo no dicho. Bajo las tablas sueltas del suelo, sus dedos rozaron un metal frío, una caja de seguridad. Oculta, deliberada. Cuando la abrió por la fuerza, el silencio se hizo añicos. Dentro yacían 3 décadas de engaños cuidadosamente conservados. Fotografías amarillentas en los bordes que abarcaban 30 años de una vida que ella nunca había conocido. Cartas escritas con letra de mujer íntimas y familiares dirigidas no a Bear Brown, sino a un nombre completamente distinto. Extractos bancarios que documentaban transferencias bancarias por un total de cientos de miles de dólares enviados a una cuenta en el norte de California. Cada documento se sentía como un latido cada vez más fuerte en sus oídos. Y luego el golpe final, un certificado de matrimonio fechado 1994, registrado en un pequeño pueblo a las afueras de Sacramento, que llevaba su firma legal junto al nombre de Sarah Mitchell. Las manos le temblaban tan violentamente que tuvo que apoyarse contra la pared. La habitación parecía inclinarse a medida que un recuerdo tras otro se reorganizaba en algo más oscuro. Los largos viajes de caza que se alargaban durante semanas. Las emergencias familiares, en lugares remotos donde el servicio de telefonía móvil fallaba convenientemente. Las inversiones en tierras que nunca se materializaban. Las vagas explicaciones dadas con aquella familiar media sonrisa. Cada ausencia tenía de repente peso. Cada excusa estructura. Cada silencio intención. Primero llamó a Noah, un Noah práctico y firme, el más propenso a fijarse en los hechos antes que en los sentimientos. Llegó en menos de una hora y se le fue el color de la cara cuando Raven puso las pruebas sobre la mesa de la cocina. Al principio no hablaron, simplemente se quedaron mirando. El certificado de matrimonio era solo el principio. Había escrituras de propiedad en California, formularios de matrícula escolar en los que Bear figuraba como padre de 2 hijos, historiales médicos, un rastro de papeles tan completo y metódico que no describía una aventura ni un error, sino una familia completamente distinta que existía en paralelo a la vida que el mundo había visto desarrollarse en televisión durante más de una década. Cuando se enfrentaron a él aquella tarde, no hubo explosión ni negación dramática. Lo que rompió el silencio fue algo mucho peor: la resignación. Se sentó frente a ellos con los hombros caídos, como si una parte agotada de él siempre hubiera sabido que este ajuste de cuentas llegaría. Por primera vez en su vida adulta, Oso Pardo no tenía ninguna historia descabellada, ninguna distracción colorida, ninguna tormenta en la que desaparecer. Solo la verdad, cruda, inevitable. La doble vida no había empezado con la fama ni con las cámaras. Había empezado mucho antes de que el mundo conociera su nombre. Mucho antes de que la familia Brown se convirtiera en objeto de la telerrealidad. Empezó cuando Solomon Isaiah Freedom Brown, criado por unos padres que construyeron su identidad sobre el rechazo a la sociedad moderna, tenía apenas 20 años y estaba profunda y peligrosamente enamorado de alguien a quien su padre nunca aceptaría.
Detrás de la ideología, detrás de los discursos sobre la independencia de la civilización, siempre había habido contradicción. Aunque Billy y Amy Brown rechazaban el mundo moderno de palabra, seguían navegando por él cuando era necesario, aceptando su dinero, su atención, su validación. Bear aprendió pronto que la imagen y la realidad no tenían por qué alinearse a la perfección. Aprendió que la supervivencia a veces significaba rendimiento. Si los adultos que le rodeaban podían predicar una filosofía mientras confiaban tranquilamente en otro sistema, entonces quizá la dualidad no era traición. Quizá era adaptación. Sarah Mitchell entró en su vida en 1993 durante la temporada de incendios forestales en Oroville, California. Era voluntaria en un centro comunitario cuando sus caminos se cruzaron. Ella era todo lo que su padre habría desaprobado, con estudios universitarios, con los pies en la tierra, empleada en un puesto gubernamental, firmemente arraigada en el mundo estructurado que los Brown decían haber abandonado. Sin embargo, ella lo miró y vio algo más que su áspero exterior. Vio inteligencia, vulnerabilidad a un joven asfixiado por unas expectativas que nunca eligió. Y Oso en su presencia sintió algo desconocido y embriagador: estabilidad. Aceptación sin espectáculo. Amor sin actuación. Al cabo de un año se casaron en una ceremonia discreta a la que no asistió ningún miembro de la familia de Billy, porque ninguno de ellos sabía lo que estaba ocurriendo. En aquellos primeros años el engaño parecía manejable. Billy dividía su tiempo con precisión: meses en California como marido, meses fuera con historias de barcos de pesca, expediciones de caza, vagabundeos inquietos. Sus desapariciones encajaban en la narrativa que todos creían ya sobre él: el salvaje, el hijo impredecible. Billy, consumido por sus propias ambiciones y el esfuerzo constante por mantener la imagen poco convencional de la familia, rara vez se interrogaba sobre las lagunas existentes. Entonces llegó 1996, y con él el primer embarazo. La paternidad obligó a la ilusión a estirarse más de lo que nunca antes lo había hecho. Oso se encontraba en una encrucijada que exigía un valor que no poseía. Podía sacar la verdad a la luz, arriesgándose a la furia de su padre y a la posible fractura de su vínculo con sus hermanos. O podía compartimentarse aún más, convenciéndose a sí mismo de que la separación era temporal, de que algún día encontraría el momento perfecto para fusionar ambos mundos. Eligió el retraso. Eligió el silencio. Eligió la ilusión del control. El momento perfecto nunca llegó. En lugar de ello, perfeccionó el arte de la doble existencia. Aprendió a cambiar su lenguaje, su postura y su temperamento en función de la vida que habitara. En Washington y Alaska era el volátil hijo de la naturaleza. En California era un marido y un padre devoto que ayudaba con los deberes, asistía a los actos escolares, arreglaba vallas en el tranquilo crepúsculo. Utilizaba teléfonos de prepago y cuentas de correo electrónico ocultas para mantener el contacto durante el rodaje. Estructuró las finanzas cuidadosamente, asegurándose de que 2 hogares funcionaran sin desatar sospechas. Cada movimiento requería planificación. Cada mentira requería memoria. Cuando Alaskan Bush People se estrenó en 2014, debería haberlo destrozado todo. Las cámaras documentando la vida cotidiana. Los productores siguiendo los horarios. El público escudriñando el comportamiento. Sin embargo, la telerrealidad irónicamente ofrecía el camuflaje perfecto. Los episodios se editaban. Los argumentos se moldeaban. Los conflictos se amplificaban. Sus salidas repentinas podían enmarcarse en el drama. Sus arrebatos emocionales se convertían en contenido. Si salía furioso del plató, era televisión convincente, no huida. Entre temporadas de rodaje podía desaparecer a California durante meses sin hacer saltar las alarmas. Los productores celebraban su imprevisibilidad. Los espectadores la consumían. Su familia hacía tiempo que la había aceptado como parte de su naturaleza. Nadie miraba más allá de la actuación, porque la actuación era rentable. Pero vivir como 2 hombres le exigía algo más que logística, le obligaba a fracturarse emocionalmente. Nunca estaba del todo presente en ninguno de los 2 lugares. En California, una sombra persistía en sus ojos, el peso de la vida que no podía mencionar. Con su familia, un dolor silencioso le perseguía, sabiendo que otro par de niños le preguntarían cuándo volvería a casa.
Cada partida esculpía algo en él. Cada reencuentro se sentía incompleto. Con el tiempo, los compartimentos que construyó para sobrevivir se convirtieron en muros que no podía derribar. La mentira dejó de parecer estratégica y empezó a resultar asfixiante. El amor dividido se diluye. La presencia dividida se convierte en ausencia. Y en algún lugar bajo el personaje, bajo las cámaras y el caos cuidadosamente gestionado, Bear Brown empezó a desaparecer de sí mismo. Cuando Raven cerró la tapa de aquella caja fuerte, no estaba simplemente descubriendo documentos. Estaba presenciando el derrumbamiento de un hombre que había pasado 30 años intentando ser dos personas a la vez, creyendo que podía escapar a las consecuencias. La verdad había esperado en silencio pacientemente, bajo las tablas del suelo y detrás de las sonrisas. Y cuando por fin salió a la superficie, no rugió. Simplemente se quedó ahí innegable y dejó que todo lo demás se desmoronara. En California, siempre era consciente de que el reloj corría contando los días que faltaban para regresar a Alaska o Washington. Con los Brown cargaba con el peso de su engaño, sabiendo que cada momento de unión familiar se construía sobre una base de mentiras. El desgaste psicológico se manifestaba de formas que Bear no acababa de reconocer en aquel momento. Ataques de ansiedad antes de las reuniones familiares en las que tenía que mantener su actuación. Insomnio provocado por el miedo a revelar algo accidentalmente mientras dormía o en momentos de descuido. Una creciente sensación de desconexión de su propia identidad, como si fuera un actor que interpreta papeles en lugar de una persona que vive una vida auténtica. El hombre del espejo se había convertido en un extraño fragmentos de diferentes personas que nunca acababan de cohesionarse en un ser humano completo. La mujer que nadie conocía, Sarah Mitchell Brown, había hecho las paces con su existencia invisible años antes de que la verdad saliera finalmente a la luz. La mujer que se había casado con Bear, cuando ambos eran jóvenes e idealistas, había evolucionado hasta convertirse en alguien que comprendía la compleja realidad de amar a un hombre atrapado entre dos mundos. No era una ingenua víctima de un engaño. Sarah había elegido conscientemente aceptar las condiciones de su relación, comprendiendo desde el principio que la dinámica familiar de Oso hacía imposible una vida convencional. Había visto cómo Billy Brown controlaba a sus hijos mediante una combinación de manipulación emocional, dependencia económica y la amenaza de la excomunión de la única estructura familiar que habían conocido. Su hija Emma nació en diciembre de 1996, su hijo Lucas le siguió en 2001, Ambos niños crecieron sabiendo que su padre vivía una vida complicada, aunque el alcance total de su engaño no les quedó claro hasta que fueron mayores. Para el mundo exterior, Sarah era madre soltera. Nunca había adoptado legalmente el apellido de Bear, manteniendo su nombre de soltera para el trabajo y todos los documentos oficiales. Los niños conocían a Bear como Solomon, no como el salvaje montañés que interpretaba en televisión. Conocían a un padre que les ayudaba con los deberes, asistía a los actos escolares cuando podía, y les llamaba por video todas las noches cuando estaba fuera. No veían Alaskan Bush People, al menos no en los primeros años. Sarah había insistido en ese límite, no quería que vieran al padre que conocían reducido a una caricatura para entretenerse. Pero a medida que crecían, y la popularidad del programa aumentaba, evitarlo se hizo imposible. Emma descubrió episodios en Internet cuando estaba 14, sorprendida de ver a su padre viviendo con una familia completamente distinta, relacionándose con hermanos que no sabía que existían, participando en una vida en la que no había sitio para ella ni para su hermano. La conversación que siguió fue una de las más difíciles que Sarah había tenido nunca. Explicó a su hija que su padre se debatía entre dos mundos que las amaba ferozmente, pero que estaba atado por obligaciones y expectativas anteriores a su existencia. Le dijo a Emma que a veces el amor no basta para superar las circunstancias que moldean la vida de las personas. Era una explicación sofisticada para una adolescente, pero Emma había crecido siendo sofisticada, criada por una madre que había tenido que ser ambos padres la mayor parte del tiempo. Lucas se tomó la revelación de otra manera. Estaba enfadado, se sentía traicionado por un padre que había elegido la fama y otra familia
antes que una presencia constante en su vida. Los años de la adolescencia fueron los más duros con Lucas, negándose a ver a Bear durante varias visitas prolongadas, incapaz de reconciliar al padre cariñoso que conocía con el hombre que los mantenía ocultos como un secreto vergonzoso. A pesar de todo, Sarah mantuvo la compostura. Se había labrado una exitosa carrera como consultora medioambiental, había comprado una casa y había creado una vida estable para sus hijos. No necesitaba a Bear económicamente, aunque él contribuía significativamente a sus gastos a través de la compleja red de cuentas y transferencias que había establecido. Lo que ella necesitaba era algo que él no podía darle del todo: su presencia completa. Los peores momentos llegaron durante las emergencias familiares. Cuando Emma fue hospitalizada con apendicitis a los 12 años, Bear no pudo venir inmediatamente porque estaba en medio de un bloque de rodaje. Cuando Lucas se rompió el brazo jugando al béisbol, Oso estaba en Alaska y no podía arriesgarse a que el repentino viaje suscitara preguntas. Sarah manejó sola estas crisis como había aprendido a manejarlo todo sola, mientras atendía las llamadas telefónicas de disculpa de un hombre desgarrado entre sus dos familias. Pero también hubo momentos hermosos. Los viajes de acampada, cuando Bear los llevaba a las profundidades de la naturaleza de California, enseñando a sus hijos las auténticas técnicas de supervivencia que él había aprendido, no las versiones dramatizadas que mostraba la televisión. Las tranquilas veladas cuando estaba totalmente presente con el teléfono apagado, simplemente siendo padre y marido, sin el peso de su doble vida presionando. La forma en que miraba a Sarah, a veces con una gratitud y un amor tan profundos, que hacían casi soportables las complicaciones. Hacía tiempo que Sarah había aceptado que su historia no tendría un final de cuento de hadas. Había hecho su elección conociendo las limitaciones. Pero también había creído que al final, de algún modo, Oso encontraría la forma de integrar sus dos vidas. Que su padre pasaría, que sus hermanos madurarían, que el control de Billy menguaría, que las circunstancias cambiarían lo suficiente como para permitir que su relación existiera a la luz. Nunca imaginó que la verdad saldría a la luz de la forma en que lo hizo, a través del descubrimiento más que de la revelación. Cuando Raven la llamó a finales de octubre de 2024, Sarah sintió una extraña mezcla de alivio y pavor. El secreto que había definido 30 años de su vida había salido por fin a la luz y no tenía ni idea de lo que vendría después. Una parte de ella había fantaseado con este momento, imaginando un mundo en el que ella y sus hijos podrían reconocer abiertamente su conexión con Oso y su familia. Pero la realidad no se parecía en nada a sus fantasías. En lugar de liberarse, se sintió expuesta y vulnerable. Su elección privada está ahora sujeta al juicio público. La reunión de la familia Brown, celebrada 3 días después del descubrimiento, no se parecía a nada que hubieran vivido antes. Reunidos en la casa principal de su propiedad de Washington, los hermanos supervivientes, Noah Snowbird Rain y Gabe, se sentaron frente a Bear con expresiones que iban de la traición a la incredulidad. Amy Brown, la matriarca de la familia, estaba notablemente ausente. Con 70 años, y todavía recuperándose de sus propias batallas de salud, había sido considerada demasiado frágil para la confrontación inicial. Pero su ausencia pesaba en la sala. Todos sabían que en algún momento tendrían que decirle que uno de sus hijos le había estado mintiendo durante 3 décadas. Noah habló primero. Su mente analítica trataba de procesar la logística. ¿Cómo había gestionado Bear las finanzas? ¿De dónde procedía el dinero? La revelación de que una parte significativa de los ingresos de Bear procedentes del espectáculo dinero, que se suponía que iba a mantener al colectivo familiar, se había desviado a California, hizo temblar al grupo. Pero fue Rain, la hermana menor, la que tocó la fibra sensible. Con la voz temblorosa por la rabia y el dolor, se hizo la pregunta que todos estaban pensando. Si Oso podía mentir sobre algo tan importante durante tanto tiempo, ¿qué más se había inventado? Podían confiar en alguno de los lazos que creían haber compartido. Toda su dinámica familiar había sido una representación. Oso intentó explicarse. Sus palabras salían a trompicones en un intento desesperado por hacerles entender. Habló de enamorarse joven, de sentirse atrapado por las expectativas de su padre, de la elección imposible entre 2 familias a las que amaba.
admitió que lo que había empezado como una situación temporal se había convertido en una decepción de décadas de la que no sabía cómo escapar. Gabe, que siempre había sido el más cercano a Bear, sintió la traición de forma más aguda. Lo habían compartido todo, o eso creía él. Habían sido confidentes a través de sus propias luchas con las relaciones y la paternidad. Darse cuenta de que Oso había ocultado a toda una esposa y 2 hijos, mientras Gabe le había pedido consejos sobre su propio matrimonio, se sintió como una burla a su hermandad. La confrontación con Raven se produjo por separado un ajuste de cuentas privado entre 2 personas cuya relación se había construido sobre lo que ella reconocía ahora como una base de medias verdades. La explicación de Bear de que su relación con Sarah se había complicado con los años que se había enamorado de verdad de Raven, que había estado intentando averiguar cómo sacarlo todo a la luz, finalmente sonó hueca ante 30 años de engaño activo. El dolor de Raven no era solo por la traición en sí, aunque eso ya era bastante devastador. Cada vez que él se había mostrado distante o distraído, ella lo había atribuido a su complicada relación con su familia o a las presiones de la vida pública. Ahora comprendía que era el peso de mantener 2 vidas completas, 2 grupos de hijos, 2 mujeres que le querían. Cuando por fin se lo dijeron a Amy, su reacción sorprendió a todos. La mujer que había construido toda su identidad en torno a la unidad y la devoción de su familia parecía apagarse emocionalmente. No montó en cólera ni lloró. Se limitó a mirar a Oso con una expresión de profunda decepción y luego le pidió que desapareciera de su vista. Para una familia que siempre había presentado un frente unido ante el mundo, las fracturas eran más profundas de lo que habían imaginado posible. Pájaro de Nieve dejó de hablar a Oso por completo, incapaz de reconciliar al hermano que había admirado con el hombre capaz de un engaño tan sostenido. Rain oscilaba entre la rabia y un desesperado deseo de comprender, intentando mantener algún tipo de conexión mientras procesaba la traición. Las implicaciones más amplias empezaron a surgir rápidamente. ¿Qué significaría esto para el programa que les había hecho famosos? Los ejecutivos de Discovery Channel llamaban preocupados por la pesadilla publicitaria que se estaba gestando. Los fans en las redes sociales ya estaban especulando sobre las sospechosas ausencias de Bear a lo largo de los años, conectando puntos que no habían notado antes. Pero las consecuencias profesionales palidecieron en comparación con la devastación personal. No se trataba solo de la doble vida de Bear. Si Bear podía mantener un engaño tan masivo mientras participaba en un programa sobre sus vidas supuestamente auténticas. ¿Hasta qué punto había sido auténtico? Las revelaciones más dolorosas llegaron en los detalles. Bear se había perdido la celebración del aniversario de boda de Noah porque había asistido a la graduación de Lucas en el instituto. Se había saltado una Navidad familiar para pasar las fiestas con Sarah y los niños. Y los momentos que los hermanos habían interpretado como que Bear era complicado o poco fiable habían sido en realidad él eligiendo a su otra familia antes que a ellos. Cada ausencia tenía ahora un peso diferente, un significado distinto que transformaba su historia común en algo irreconocible. Cuanto más profundizaban los investigadores en las finanzas de Bear, más complejo se volvía el panorama. Lo que había empezado como un simple descubrimiento de cuentas ocultas reveló un sofisticado sistema de gestión del dinero que había permitido a Bear mantener 2 hogares completos durante 3 décadas sin levantar inmediatamente las alarmas. Los ingresos que Bear obtenía de los habitantes de la sabana de Alaska eran considerables. Aunque los acuerdos de confidencialidad protegían las cifras exactas, se dice que los miembros del reparto ganaban entre 40 y 60 millones de dólares por episodio en las últimas temporadas. Con la serie en marcha durante varias temporadas y Bear apareciendo en la mayoría de los episodios, sus ingresos eran significativos. Pero los ingresos de la serie eran solo una parte de la historia. A lo largo de los años, Bear también había creado varias empresas, algunas legítimas y otras que existían sobre todo sobre el papel. Un servicio de guías de naturaleza salvaje, registrado en Alaska, que ocasionalmente recibía clientes reales, pero que principalmente servía para justificar ausencias prolongadas.
un negocio de consultoría para la formación en técnicas de supervivencia que generaba ingresos esporádicos. Bear controlaba las ventas de mercancía y los honorarios por apariciones personales a través de una empresa de gestión. El dinero fluía hacia múltiples cuentas. Las finanzas compartidas de la familia recibían lo que parecía ser la contribución íntegra de Bear, manteniendo la apariencia de su compromiso con su estilo de vida colectivo. Pero otras cuentas paralelas, algunas a nombre de Sarah y otras en entidades comerciales creadas por Bear, recibían cantidades iguales o superiores. Los registros de la propiedad revelaban que Bear era propietario de la casa de California donde vivían Sarah y los niños, aunque la escritura se mantenía a través de un fideicomiso que ocultaba su participación directa. También había invertido en varias propiedades de alquiler en el norte de California, creando flujos de ingresos pasivos que mantenían su doble vida sin requerir una gestión activa constante. La prueba financiera más contundente fue el momento en que se realizaron ciertas transferencias. Cuando a Amy le diagnosticaron un cáncer en 2017, que requería costosos tratamientos, Oso había hecho público que contribuía a su cuidado. Lo que la familia no sabía era que simultáneamente había comprado un vehículo nuevo para Sarah y había hecho un pago sustancial para la matrícula universitaria de Lucas. Noah, que se encargó de desentrañar el entramado financiero, descubrió que Bear llevaba años viviendo por encima de sus posibilidades, apalancando créditos y préstamos contra futuros ingresos para mantener ambos hogares. La carga de la deuda era considerable oculta tras la fachada de inversiones y negocios de éxito. Las implicaciones fiscales se cernían sobre él. Si Bear había declarado personas a su cargo y presentado declaraciones de impuestos que no reflejaban con exactitud su estado civil y sus hijos, podría enfrentarse a graves consecuencias legales. El descubrimiento llevó a Bear a contratar a un equipo de abogados y contables para evaluar su exposición y desarrollar una estrategia para cumplir la normativa. Pero las revelaciones financieras hicieron algo más que exponer el engaño de Bear. Los Brown siempre se habían presentado como personas sencillas despreocupadas por la riqueza material. Sin embargo, el dinero que fluía por sus diversas cuentas y negocios dibujaba un panorama diferente. El propio sistema de la empresa capitalista había financiado la doble vida de los Bear, una vida que su padre supuestamente había rechazado. Para Sarah, el examen financiero fue invasivo y humillante. Su vida privada, su hogar, los gastos de educación de sus hijos, todo ello se convirtió en objeto de escrutinio por parte de la familia Bear y sus abogados. El dinero con el que había mantenido a su familia durante décadas se consideraba ahora una prueba de la traición de Bear en lugar de un intento de cumplir con sus responsabilidades para con sus hijos. La productora de Alaskan Bush People también tenía problemas financieros. Si Bear había violado las cláusulas morales de su contrato, podían demandarle por daños y perjuicios o reclamarle parte de su indemnización. La marca de la serie se basaba en la autenticidad de la familia, y el engaño de Bear durante 30 años socavó ese argumento de venta fundamental. Los extractos de las tarjetas de crédito revelaron un patrón de compras dobles, 2 tartas de cumpleaños encargadas con pocos días de diferencia y regalos de Navidad duplicados. Estos gastos domésticos paralelos deberían haber planteado dudas, pero se ocultaron cuidadosamente dentro del flujo más amplio de las finanzas familiares. El rastro de papel mostraba la imagen de un hombre que intentaba desesperadamente estar presente en 2 familias sin comprometerse nunca del todo con ninguna de ellas, y que se había extendido tanto económicamente que toda la estructura se había vuelto insostenible. Redención o ruina. Los meses que siguieron a la revelación pusieron a prueba todas las relaciones en la vida de Bear hasta su punto de ruptura. A principios de 2025, la cuestión no era si Bear podría hacer que todos le perdonaran, sino si alguna relación podría sobrevivir a la magnitud de su engaño. Emma y Lucas, los hijos de Oso y Sarah, se vieron envueltos en un escándalo indeseado. Lo que había sido su situación familiar privada se convirtió en carne de tabloide con los medios de comunicación, publicando historias sobre los hijos secretos de Oso y Sarah. Emma, ahora en la veintena, luchaba contra la ira hacia su padre por ponerlos en esta posición,
mientras que al mismo tiempo se sentía protectora de la única estructura familiar que había conocido. Lucas, más indulgente que su hermana, trató de tender puentes con sus hermanastros de la familia Parda. El primer encuentro entre los dos grupos de hijos de oso fue incómodo y doloroso, todos tratando de navegar por relaciones que no deberían haber sido sorpresas, pero lo fueron. Eran extraños que compartían un padre, tratando de averiguar qué se debían, si es que se debían algo. La decisión de Raven llegó en enero. No podía continuar con una relación basada en el engaño por mucho que Bear dijera amarla, o por mucho que él quisiera enmendarse. Necesitaba protegerse a sí misma y a cualquier futuro que pudiera construir. La separación fue tranquila y digna sin el drama que cabría esperar. Había llorado la relación durante los meses de la revelación, y cuando se marchó ya estaba preparada. La salud de Amy empeoró durante el invierno, y muchos en la familia culparon en silencio al estrés de la revelación de Oso, tanto si ambas cosas estaban directamente relacionadas como si se trataba de una simple coincidencia. La coincidencia creó una asociación que Bear arrastraría para siempre. No solo había traicionado la confianza de su familia, sino que en sus mentes había acelerado potencialmente el deterioro de su madre. La conversación entre Bear y Amy, que finalmente tuvo lugar en febrero de 2025, fue privada sin hermanos presentes para presenciar o mediar. Lo que se dijeron madre e hijo quedó entre ellos, pero cuando Oso salió de su habitación, su rostro estaba manchado de lágrimas. Fuera cual fuese el camino hacia el perdón, sería largo e incierto. Sarah se enfrentaba a su propio ajuste de cuentas. La exposición de su relación significó que ya no podía mantener su vida privada. Colegas y amigos que la habían conocido como madre soltera sabían ahora toda la verdad. Algunos se mostraron comprensivos, comprendiendo la complejidad de su situación. Otros la juzgaron duramente por aceptar una relación que la mantuvo oculta a ella y a sus hijos durante 3 décadas. Pero Sarah también experimentó una liberación inesperada. El secreto que había marcado su vida adulta ya no la controlaba. Podía hablar abiertamente de Bear, de su relación, de las decisiones que había tomado y por qué. Empezó a reconstruir su vida con una nueva honestidad centrada en sus hijos y en sus propias necesidades, más que en acomodarse a la imposible logística de la doble existencia de Bear. Para el propio Bear, el camino a seguir seguía sin estar claro. Algunos hermanos recuperaban la confianza lenta y cautelosamente. El programa que le había proporcionado ingresos y que sin darse cuenta había permitido su engaño, estaba en el limbo con los productores, decidiendo si la franquicia podría sobrevivir a este escándalo. Bear se mudó solo a una pequeña propiedad de alquiler separado físicamente de sus dos familias, mientras intentaba averiguar quién era cuando no estaba actuando. El hombre salvaje había sido un papel. El devoto padre de familia había sido un papel. Despojado de ambos, tuvo que descubrir lo que le quedaba. Las sesiones de terapia se hicieron periódicas y le ayudaron a desentrañar la complejidad psicológica de haber vivido 2 vidas durante tanto tiempo. El terapeuta le ayudó a comprender que la compartimentación que había parecido necesaria en realidad le había impedido estar plenamente presente en cualquier aspecto de su vida. Había estado tan ocupado gestionando la logística del engaño que nunca había habitado por completo ningún momento. La cuestión de la redención seguía abierta. Se podía volver a confiar plenamente en alguien que había mentido durante 30 años. Se podían reconstruir las relaciones sobre la base de la honestidad después de décadas de engaño. Oso no tenía respuestas, solo el compromiso de intentarlo, de ser transparente, como nunca lo había sido antes, de dejar que las consecuencias de sus elecciones se desarrollaran sin intentar controlar o manipular el resultado. En la primavera de 2025, empezaron a surgir pequeños signos de curación. Lucas invitó a Bear a su graduación, un gesto de conexión que conmovió a Bear hasta las lágrimas. Noah aceptó cenas ocasionales manteniendo los límites, pero sin cortar del todo con su hermano. Sarah informó de que estaba saliendo con alguien nuevo, un acontecimiento que supuso un sorprendente alivio para Bear. La historia de la familia Brown siempre había sido complicada, basada en una mezcla de lazos auténticos y relatos construidos. La doble vida de Bear había dejado al descubierto las fallas de sus cimientos
obligando a todos a reconocer la diferencia entre la familia que presentaban al mundo y la que eran en realidad. Aún estaba por ver si podrían reconstruir algo auténtico a partir de los escombros, pero por primera vez en 30 años al menos estaban trabajando a partir de una base de verdad. La naturaleza salvaje que siempre había sido el refugio de Bear ahora se sentía diferente. Caminando solo por los bosques de Washington, se dio cuenta de que la naturaleza salvaje que había interpretado para las cámaras había sido más fácil de navegar que la naturaleza salvaje de las relaciones humanas construidas sobre la honestidad. Los retos de la naturaleza tenían soluciones claras, habilidades de supervivencia que se podían aprender y dominar. Pero recuperar la confianza, reconstruir el amor y volver a ser uno mismo tras años de fragmentación eran retos para los que ningún entrenamiento en la naturaleza le había preparado. El secreto de 30 años de Bear Brown ha hecho añicos todo lo que la familia Brown había construido junta. Esta historia de engaño, traición y desesperado intento de redención nos recuerda que incluso los momentos más auténticos de la telerrealidad pueden esconder verdades profundas.